En esta tarde les voy a hablar de cómo ha sido nuestra experiencia desde el Ministerio del Ambiente en cuanto a la recolección de frutos y semillas, ¿sí? Digamos, en el marco de lo que fue la misión Árbol, ¿sí? Fue una experiencia que comenzó en el 2006 y bueno, tuvimos la oportunidad de aprender muchísimas estrategias y realizamos muchísimas actividades que nos permitieron adquirir ciertas habilidades y destrezas, ¿sí? Esta misión, como les dije, se inició en el año 2006 y tuvo como objetivo principal la recuperación de áreas verdes tan severamente afectadas por los incendios y talas indiscriminadas, ¿no? Con una particularidad inédita que era la incorporación de las comunidades en los distintos programas de recuperación de estas áreas verdes. Entonces, nuestro Centro Nacional de Conservación de los Recursos Fitogenéticos, que tiene sede acá en Limón, en el estado de Aragua, fue un importante centro operativo de apoyo a todas las actividades inherentes a dicha misión, ¿no? Y por supuesto, participamos en todas las distintas jornadas de recolección de semillas y fuimos uno de los más importantes centros de acopio de los materiales que fueron recolectadas en cada una de estas jornadas de recolección. Entonces, viendo cómo eran las calidades de estos materiales que eran traídos a nuestro centro, la directora de entonces, Milagro Agudo, dijo, bueno, tenemos que diseñar un taller para darle la inducción mínima a los participantes en esta jornada, porque los materiales eran realmente inservibles, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros fue una importantísima oportunidad para brindar educación a todas las personas que se incorporaban a esta jornada. Y aquí ven esos niñitos alegres con su misión cumplida, colaborando con la recolección de frutos y semillas, las personas motivadísimas en la participación y disfrutando pues de la naturaleza, se tomaban fotos con los árboles y preguntaban y decían qué especie es esta y para qué sirve, y bueno, fue realmente muy importante desde el punto de vista educativo. Acá tenemos entonces en pantalla una flor. ¿Y por qué les traigo esto? Porque ustedes tienen que saber que para que existan frutos y por supuesto semillas deben haber primero flores. Las flores se transforman en frutos y por supuesto dentro de los frutos vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos para la propagación de plantas, que son las semillas. Entonces, los frutos podemos clasificarlos a grandes rasgos como, dependiendo de la consistencia, ¿verdad? Como frutos secos y frutos carnosos. Los frutos secos son en su mayoría frutos que se abren en su madurez y dejan en libertad a las semillas, ¿sí? Por su parte, los frutos carnosos, una vez que se cumple su etapa de madurez fisiológica, es que podemos aprovechar sus semillas y estos van a ser procesados de distinta manera a como son procesados los frutos secos. Vamos a requerir para frutos secos, dependiendo de su dureza, de su morfología, algunas herramientas, equipos o implementos, ¿verdad? Que nos faciliten el acceso a las semillas. Entonces, como podemos ver aquí, en, en, en cuanto a las jornadas de recolección, cuando nosotros nos planteamos que vamos a hacer una jornada de recolección de semillas y frutos, bueno, tenemos que plantearnos qué es lo que vamos a colectar, para qué, ¿verdad? O sea, o por qué persigo, cuál es el objetivo, dónde voy a buscar los materiales, cómo voy a hacer para recolectar estos frutos y semillas y cuándo. Esos son los aspectos técnicos necesarios para considerar al momento de plantearnos una jornada de recolección de frutos y semillas. Entonces, ¿qué implementos voy a requerir? Para la jornada de recolección de semillas, lo que vamos a necesitar es ganchos de escopadores, que son estos ganchos que ustedes están viendo acá a la margen izquierdo, ¿verdad? Con
tubos que nos permiten llegarle a las ramas de mayor altura, los ganchos de copadores, ¿verdad? Tijeras de podar, y algo muy, muy importante, y lo remarcamos en amarillo, las bolsas tienen que ser bolsas de tela, sacos de pique, o bolsas de papel, pero nunca material plástico para la recolección de frutos y semillas. Podemos además apoyarnos con una manta para recoger los frutos y las semillas al momento de recolectarlas, ¿verdad? Cuando caen, no caigan directamente al fruto, tenemos que tener cestas, libretas de campo, lápices, marcadores, etiquetas para hacer las respectivas anotaciones de dónde estamos colectando estos materiales y las características de los mismos. En las distintas jornadas de recolección, en algunas ocasiones era interesante porque podíamos obtener muestras para depositarlas en los herbarios. Es decir, muestras que van a ir a esos museos donde se coleccionan, donde se depositan plantas debidamente secas y debidamente identificadas, y que son sitios de referencia para el conocimiento de nuestra flora nacional y también extranjera. Ok, entonces ahí tenemos, como les decía, la oportunidad, ¿verdad? Cuando hacemos una jornada de recolección, de también obtener materiales para elaborar exicatas, ¿sí? Que luego las vamos a procesar. Ahí tenemos los materiales que se requieren, igualmente tijeras de podar, las prensas, periódicos, mecatillo y bolsas de plástico para una vez que se hacen las que llamamos las hallacas, en mantenerlas con una mezcla de agua y alcohol en las bolsas plásticas, ¿ok? Entonces, ¿qué es importantísimo al momento de plantearnos una jornada de recolección? La fenología. La fenología se entiende pues como esta es una ciencia que se encarga del estudio pues de los eventos periódicos que se dan en la vida de las plantas. Cuando hablamos de los eventos periódicos, hablamos de brotadura de hojas, hablamos de caída de hojas, aparición de botones florales, aparición de flores y, por supuesto, producción de frutos. Entonces, ¿por qué es importante conocer la fenología? Porque porque yo necesito saber en qué fecha voy yo a plantearme ir a buscar al campo, a la naturaleza, ¿verdad? Las distintas especies que me interesan. Entonces, eso es lo que yo debo conocer, porque qué sentido tiene que me voy a hacer una jornada de recolección y pues no, mira, no encontré nada, no había nada en fructificación, ¿no? Entonces es importante conocer las fechas, pero todos sabemos que digamos, en estos actuales momentos, estas fechas que estamos acostumbrados que hemos conocido, las fechas de floración y fructificación de muchas especies de plantas, pues han cambiado, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las que podemos ver anteriormente, porque ahorita ya vemos que hay algunos picos, más de hasta de 3, 4 picos en el año de algunas de las especies. Lo hemos visto en Apamate, en Araguaney, ¿sí? Que hemos visto que anteriormente floreaban en el primer trimestre o segundo del año, y por ahí a finales de octubre podemos ver algunos de individuos pues en flor. Entonces aquí pueden ver la imagen de lo que es los estantes en los herbarios. Aquí tengo mi amiga Elizabeth, este es el herbario MY de nuestra Facultad de Agronomía, el herbario doctor Víctor Manuel Vadillo, y como lo pueden ver allí, son estantes en los cuales se depositan, ¿verdad? Muestras debidamente secas y prensadas, ¿verdad? Identificadas, como lo ven acá en el margen inferior derecho. Entonces, allí es importante destacar que para el que no lo maneja, todas las especies de organismos tienen un nombre científico que es escrito en latín, ¿verdad? Para tener una referencia universal, y en el caso de las plantas, la asignación de nombres a las especies se rige por el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Entonces, para que tengan un ejemplo, nuestro árbol araguaney es conocido en muchas partes como flor amarilla, cuy, y bueno, y también hay otros que se confunden, pero otras especies del género Androanthus, pero el que designa, ¿verdad?, la especie de la cual se trata es el nombre científico.
¿sí? Entonces es importante para que no lo manejan, pues que, eso, que todas las especies, tanto plantas como animales, y todos microorganismos y en general organismos vivos, tienen un nombre científico. ¿Y qué es lo que tenemos que considerar al momento de colectar? Bueno, qué nombre se le da a la especie, las características morfológicas que se pierdan con el secado y el prensado, por ejemplo, color de hojas, olor o aromas que despide la planta, en qué localidad fue colectada, el estado de conservación. Si ustedes ven, no, había una sola plantita, no, eso estaba lleno, era muy abundante, porque eso nos da, digamos, idea de cómo, de cuán amenazada, digamos, o cuán presionada está esa especie allí en ese sitio donde ustedes la encontraron. Y también es importante, si ustedes encuentran allí, que esta la utilizan con este fin ornamental o con este utilidad medicinal, etcétera. Estos son importantes datos que podemos tomar al momento de colectar. Entonces, lo primero que nos debemos plantear, ¿qué vamos a colectar? ¿Especies autóctonas o especies exóticas? La gran pregunta. Especies en veda, especies amenazadas, especies emblemáticas, especies endémicas, etcétera. Eso les recalco. Esto es las imágenes de las especies que son consideradas las especies emblemáticas en todos nuestros estados y la capital Caracas. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a depender del proyecto, de su recolección. ¿Para qué, con qué fines ustedes van a hacer esa jornada? Si es para arborizar el casco urbano, un parque, áreas verdes de la ciudad, o para recuperar áreas naturales. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que tener el criterio que si son ambientes, si son para ambientes naturales, esto es inevitablemente tiene que ser especies autóctonas, ¿ok? Ahí tenemos en nuestro árbol nacional, el que nos aprendemos desde chiquitos en la escuela, tenemos acá, esto es una especie, el tamoruco, especie emblemática del estado Carabobo, por supuesto nuestro samán de Hueres, con una importantísima connotación histórica, y la ceiba, el árbol emblemático de nuestra capital, Caracas, ¿sí? Una fuente de información sobre las especies amenazadas, pues indudablemente es nuestro libro rojo de la flora venezolana, el cual recoge toda la información relativa a las especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. También tenemos entonces la veda ministerial del Ministerio del Ambiente, que valga la redundancia, que incluye 6 especies, las cuales son la caoba, el cedro, el mijao, el saki. Miren esta belleza aquí, este es el doctor Manuel Costa Sales de la Universidad de Valencia, España, al frente del saki, que llaman el abuelo en la reserva forestal Caparo. Es un árbol, familia de nuestro Tirantera caribensis, acá en la selva nublada de Rancho Grande, es igualmente una malvace, y sería como el equivalente a lo que son los secoyas de Estados Unidos, ¿no? Nuestros árboles más imponentes, más, digamos, los majestuosos árboles. Aquí tenemos otra especie incluida en la resolución 217 que prohíbe su explotación, aprovechamiento, igualmente el pardillo negro, sí, de muy buena madera, pero estas están vedadas, prohibida su explotación. Igualmente el mijao, y me falta el acapro porque no les muestro el acapro porque no tengo fotos para mostrarles, pero el acapro es una especie de familia de nuestro araguaney que florea igualito así con una gran vistosidad de color amarillo hermoso. Bueno, algunos árboles que vamos a encontrar en las ciudades, en áreas verdes, calles, avenidas, como estas, el jabillo, estos árboles imponentes y majestuosos, estos acá en la ciudad de Maracay, tenemos el aceite, el indio desnudo, las hermosísimas árboles de vera que ahorita están de fiesta adornando Maracay, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero traer con esto? Esto es para que ustedes tengan la idea de que precisamente en la ciudad hay materiales valiosos que podemos aprovechar. Y plantas exóticas también vamos a encontrar, como esta bellísima planta que es el flamboyán o matrimonio, que se conoce también como acacia y es africana. Y aquí yo lo reitero, por cuarta vez, no sé, de todo lo que han hablado aquí, lo vemos con preocupación, el gran problema que está causando la utilización de la especie invasora, porque ya es considerada una especie invasora, el árbol de Nim. El Nim es una planta
asiática y que fue introducida hace unos años al país, y resulta que todos los proyectos de arborización urbana no parece que no utilizarán más nada sino NIM. ¿Por qué? Porque es tan exitosa en su establecimiento y su colonización, que entonces de una vez ya todo es verdecito, ¿no? Esta foto, miren, esto es en la avenida Los Chaguaramos o la 15, y estos son unos árboles enormes de NIM, y fíjense aquí abajo, señalando a la derecha con esa flecha roja, es nada más y nada menos que la regeneración natural, una planta que es fuertemente invasora. Y acá abajo pueden ver, este es el sector de Pasaguaca, en Chuao, en el pueblo de Chuao, en el estado de Aragua, como allí nadie ha plantado NIM. Un solo individuo basta para que eso se propague. Entonces el llamado es a tratar de evitar seguir utilizando NIM para los proyectos de arborización urbana, y muchísimo menos para proyectos de reforestación o de recuperación de áreas degradadas. Entonces, los sitios de recolección de frutos y semillas que tenemos que considerar, ya lo dijimos, el proyecto, ¿cuál es el objetivo? Si son áreas naturales, lo reitero, ya lo dijeron mis anteriores expositoras, ¿verdad? Entonces, lo deseable es que para zonas verdes, naturales, ambientes, entornos naturales, sean los sitios propios de las especies que vamos nosotros a tratar de reproducir, y buscarlas en los sitios donde las vamos a encontrar. ¿Quiénes? Nosotros nos vamos a ir a buscar, si vamos a recuperar un bosque caducifolio en el Henri Pittier, lo vamos a ir a buscar en un bosque, qué sé yo, húmedo en Bolívar, ¿verdad que no? Entonces la idea es que además sean del lugar de origen, ¿ok? Que digamos, que crezcan allí de forma natural. Aquí tenemos entonces algunas fotos de algunos ejemplares bellísimos de materiales que se dan en las ciudades, y que por supuesto no vamos a desestimar, porque son árboles majestuosos de buen porte y que pudieran muy bien obtener semillas de buena calidad de estos árboles padres. Entonces, ¿cómo los vamos a recoger? Oye, pero esos árboles tan grandes, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, de distintas maneras. La más sencilla es manual. Directamente encontramos materiales en las ramas de menor altura, las agarramos, las arrancamos directamente de las ramas, y también se dan el caso, y lo hemos hecho, directamente del suelo. Pero yo siempre les digo, para colectar frutos y semillas necesitamos, mira, 4 dedos de frente, sentido común. Si usted ve que el material está sucio, está perforado por insectos, usted eso no lo recoja, pero hemos colectado materiales de muy buena calidad en las distintas áreas, y que han sido recogidos directamente del suelo. Pero para evitar cuestiones de contaminación, lo deseable es que sean directamente de las plantas, pero no podemos desechar la ocasión que nos da, que está full de semillas en el suelo y están en buenas condiciones, pues la aprovechamos. Aquí tenemos esta recolección. Esto ha sido mis compañeros de trabajo y yo desde hace más de 16 años, ¿verdad? Emprendimos jornadas de recolección en distintas áreas de Maracay, y bueno, aquí lo ven con el uso de ganchos descopadores, a los cuales le insertamos distintos tubos para llegarle a las ramas de mayor altura, y nos acompañamos, por supuesto, de esa lona o tela, ¿verdad? Para atrapar los frutos y semillas cuando caen, para evitar que el contacto con el suelo. Y en la anterior es una cosa que da risa, porque esto es una forma de colectar, es moviendo las ramas y el tronco, pero por supuesto esto va a depender de la especie. Esto es un arbolito de anón, y caían los frutos allí en la lona. Esto fue una jornada muy exitosa, la hicimos con el apoyo de la alcaldía de Mario Vicente Iragorri en el Limón, quienes nos facilitaron las grúas de trabajos de electricidad, ¿no? Y fue muy exitosa en cuanto al volumen colectado. También es muy común el uso de individuos, personas que trepan a los árboles para colectar los materiales dispuestos a mayor altura. Y lo que les decía, los criterios son sentido común.
¿Qué árboles voy yo a tomar como padres, como árboles padres o árboles semilleros? Los árboles que yo vea sanos, que tengan un óptimo desarrollo, que muestren todo el fenotipo de la especie, sí, que muestren un vigor, que no estén llenas de patógenos o llenas de plantas hemiparásitas, de piñas, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes esto. Todo lo que vamos a ver a continuación fueron algunas de las bolsas, muchísimas bolsas que llegaron en las distintas jornadas de recolección cuando iniciamos la misión árbol, que eran las personas creyendo que, mira, colectamos 150 kilos de frutos y semillas. Y cuando veíamos lo que estaba dentro de las bolsas, decía, Dios mío, esto es pura basura. Miren, estas valvas de frutos de samán, ya sin nada, ve que se le ve las cavidades de las semillas, y acá a la derecha vemos totalmente perforadas porque han sido consumidos sus respectivos embriones, ¿verdad? Por insectos perforadores. Acá abajo tenemos samán blanco, samán blanco no, ¿cómo se llama este? El hueso de pescado, también con bolsas con puras valvas vacías, sin semillas, y acá a la derecha semillas perforadas, que son semillas, por supuesto, inviables, que no van a dar resultado a otra planta, porque ya no tiene, por supuesto, no son viables. Y miren acá, otras formas que encontramos muchas bolsas llenas de kilos de esas semillas de muchísimas especies. Y por supuesto, estos materiales cubiertos de hongo que vendrían ¿de dónde? De bolsas plásticas mal empleadas pues en las distintas jornadas. Y por supuesto, ¿qué es lo que queremos nosotros recalcar acá? Cuando ustedes se planteen un proyecto de recuperación, el procesamiento y el manejo empieza desde que yo colecto del árbol, dónde los voy a poner, los materiales colectados, preferiblemente en cestas, no los pongan a la plena exposición solar, ni los digamos, pongan en contacto con ninguna fuente de posible contaminación, y mucho menos cerca de nada donde haya humedad o agua cerca, ¿sí? Y por supuesto, la idea es obtener semillas de calidad para garantizar tener plántulas de buena calidad y, por ende, llevar a cabo las jornadas de plantación de una manera exitosa. Pero siempre lo hemos dicho, las plantaciones no tendrán éxito si no van acompañadas de un acompañamiento, que valga la redundancia, la participación de las comunidades asociadas a estas áreas donde se hacen estos proyectos o programas de reforestación. Ese es el éxito para garantizar el establecimiento y mantenimiento de todas esas plantas que se establecen en las jornadas. Y bueno, para terminar, estas palabras de Martin Luther King, quien dijo: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Y les pregunto a ustedes, ¿ya ustedes plantaron el suyo? Yo sí he plantado mucho, pero no les he hecho el seguimiento para ver si todavía existen. Esperemos que sí.